Joaquín Guzmán lo era. El Chapo, un hombre que burló 2 veces a las prisiones más seguras de México. Pero ahora, encerrado en una celda de 2 metros por 2 metros en Colorado, su vida se ha convertido en algo peor que la muerte. ¿Qué le están haciendo realmente al narcotraficante más famoso del mundo? Lo que descubrirás en este vídeo te dejará helado, porque las medidas a las que está sometido van mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. 19 de julio de 2019. Ese día, el Chapo cruzó el umbral de una celda en Florence, Colorado. No una celda cualquiera, una jaula de cemento dentro de lo que muchos llaman el infierno en la tierra. Desde ese momento, su existencia dejó de pertenecer. Ya no hay sol, ya no hay aire fresco, ya no hay contacto humano real. Solo paredes, silencio y vigilancia constante las 24 horas del día. Pero antes de adentrarnos en los detalles oscuros de su encierro actual, necesitas entender por qué Estados Unidos decidió enterrarlo vivo en esta tumba de hormigón. Porque el Chapo no es un delincuente común, es una leyenda del crimen organizado, un fantasma que se escapó de lo imposible, y cuando finalmente lo atraparon, no iban a cometer el mismo error 2 veces. Retrocedamos al México de los años 90. El Chapo no nació siendo un capo, nació en la pobreza absoluta, en las montañas de Sinaloa, donde el hambre era más real que cualquier sueño, pero tenía algo que otros no tenían, una ambición feroz y una inteligencia fría como el hielo. Mientras Pablo Escobar dominaba los titulares con su personalidad explosiva, Guzmán operaba desde las sombras, construyendo un imperio sin hacer ruido. Su cártel, el cártel de Sinaloa, movía $3.000 millones al año. 3.000 millones. Esa cifra ni siquiera parece real, pero lo era. Drogas que cruzaban fronteras en camiones, aviones, submarinos e incluso túneles sofisticados que parecían sacados de una película de espías. El Chapo no solo traficaba cocaína, creó una infraestructura logística que rivalizaba con corporaciones multinacionales, y cuando las autoridades mexicanas finalmente lo encerraron, él simplemente se fue. 19 de enero de 2001. Prisión de Puente Grande, Jalisco, una de las instalaciones más vigiladas de todo México. Pero esa noche, el Chapo no durmió en su celda. Un guardia llamado Francisco Camberos, apodado El Chito, abrió electrónicamente la puerta de su celda, lo escondió dentro de un carrito de lavandería lleno de ropa sucia y comenzó a empujarlo por los pasillos. Ahora bien, esto suena ridículo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un hombre simplemente ruede fuera de una prisión de máxima seguridad, escondido en un carro de ropa? Pero así fue. El Chito empujaba el carrito a través de múltiples puntos de control. Guardias que debían revisar cada vehículo. Puertas electrónicas. Cámaras de seguridad. Y en un momento, el carrito comenzó a rodar hacia atrás. Imagina el terror. Si ese carro se volcaba, todo terminaba. El Chapo de vuelta en su celda. El Chito ejecutado por traición. Pero el carrito se detuvo y siguieron adelante. Minutos después, el Chapo estaba en el estacionamiento, subiendo a un coche que lo sacaría de ahí para siempre. O eso pensaba él. Durante años, el Chapo vivió como un fantasma, cambiando de ubicación constantemente, rodeado de lealtad comprada con millones. Pero Estados Unidos no lo había olvidado, y México tampoco podía permitirse otro bochorno internacional. Así que cuando finalmente lo localizaron en un hotel de playa en Mazatlán, no enviaron a 2 policías, enviaron a 65 marines. 22 de febrero de 2014, 3:45 de la madrugada. 10 camionetas de la Marina Mexicana rodean el resort. Los agentes ya sabían que el Chapo estaba en la habitación 401 del 4º piso. Habían vigilado el lugar durante días. Sabían que tenía guardaespaldas armados. Sabían que podía estar preparado para resistir. Pero cuando irrumpieron en la habitación, lo encontraron acostado en la cama junto a su esposa, Emma Coronel, sin armas, sin resistencia, simplemente atrapado. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más insólita, porque después de ser capturado, el Chapo fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, la prisión más segura de México, y las autoridades prometieron que esta vez sería diferente. Esta vez no habría errores, esta vez no habría sobornos ni fugas.
11 de julio de 2015, 8:52 de la noche. Las cámaras de seguridad muestran a El Chapo caminando hacia el área de la ducha en su celda. Es la única zona sin vigilancia directa de las cámaras, un punto ciego. Durante 25 minutos los guardias no lo ven. Cuando finalmente van a buscarlo, ya no está, simplemente se evaporó. ¿Cómo? Un túnel, pero no cualquier túnel. Un pasaje subterráneo de 1,5 kilómetros de longitud, a 10 metros bajo tierra, equipado con iluminación artificial, conductos de ventilación, rieles de metal y una motocicleta modificada para transportar materiales y probablemente al propio Guzmán. La construcción de ese túnel debió haber tomado meses, cientos de trabajadores, millones de dólares, y todo bajo las narices del gobierno mexicano. Ese fue el momento en que México perdió toda credibilidad. Si no podían retener a un hombre en su prisión más fortificada, entonces simplemente no podían retenerlo. Y Estados Unidos vio su oportunidad. 8 de enero de 2016. Los Mochis, Sinaloa. 17 marines irrumpen en una residencia que había estado bajo vigilancia durante semanas. Comunicaciones interceptadas sugerían que se estaba preparando para la llegada de alguien importante, alguien al que llamaban en clave la abuelita o la tía. Las autoridades sospechaban que era El Chapo, y tenían razón. Pero cuando los marines intentaron entrar, él ya estaba huyendo, otra vez, a través de otro túnel secreto que salía a 1,5 kilómetros de distancia. Emergió, robó un coche a punta de pistola y condujo hacia el sur, pero esta vez no llegó lejos. La Policía Federal lo interceptó cerca del pueblo de Juan José Ríos, y cuando intentó sobornarlos con dinero, propiedades, lo que fuera, ya era demasiado tarde. Fin del juego. 19 de enero de 2017, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos, y cuando aterrizó en suelo americano, algo cambió en su rostro. Ya no era el hombre confiado que había burlado a 2 prisiones. Era alguien que sabía que esta vez no habría escape, que esta vez las reglas eran diferentes, y tenía razón. 17 de julio de 2019. Sentenciado a cadena perpetua más 30 años. Destino: ADX Florence, la prisión más segura del planeta, el lugar donde los monstruos van a desaparecer. ADX Florence no es solo una prisión, es un concepto, una declaración, un mensaje enviado a cualquiera que piense que puede escapar de la justicia estadounidense. Ubicada en un complejo de 15 hectáreas en Colorado, esta instalación fue diseñada específicamente después de que 2 reclusos del Aryan Brotherhood asesinaran a 2 guardias en 1983. Esos asesinatos demostraron que incluso en las prisiones más duras, algunos criminales necesitaban un nivel de control completamente diferente. Así nació ADX, un lugar donde no hay reglas normales, donde no hay privilegios, donde no hay esperanza. Actualmente, ADX alberga a 332 reclusos, aunque tiene capacidad para 460, y cada uno de esos hombres está ahí por una razón, porque demostraron ser demasiado peligrosos para cualquier otra prisión: terroristas, asesinos en serie, jefes de pandillas y narcotraficantes como El Chapo. La celda de Guzmán mide aproximadamente 2 metros por 3 metros. Dentro hay una cama de cemento, un escritorio de cemento, un taburete de cemento. Todo está construido directamente en el suelo para que no pueda ser usado como arma. Junto a la puerta hay un inodoro que solo puede descargarse una vez a la vez. No hay manija, no hay mecanismo que pueda ser manipulado, solo un botón electrónico controlado desde afuera. Tiene una pequeña ducha dentro de la celda. Funciona con un temporizador. Agua fría la mayor parte del tiempo. Un lavabo sin grifos peligrosos. Y en la pared, si tiene suerte, un espejo de acero pulido atornillado para que no pueda ser arrancado. También hay una televisión de 13 pulgadas, pero no puede ver lo que quiera, solo contenido educativo, religioso o recreativo aprobado. Nada de noticias, nada que le dé información sobre el mundo exterior. Y luego está la ventana, una rendija de 10 centímetros por 10 centímetros, diseñada específicamente para que no pueda ver hacia dónde da su celda, no puede orientarse dentro del complejo, no puede planear una ruta de escape, porque ni siquiera sabe dónde está exactamente dentro del edificio. El Chapo pasa 23 horas al día en esa celda, solo.
sin contacto humano real. La única hora que se le permite salir lo llevan esposado y encadenado a un área subterránea que parece una piscina vacía. Allí puede caminar en círculos, 10 pasos en línea recta, 30 en círculo. Eso es todo. No hay cielo, no hay horizonte, solo cemento y barrotes. La comida le llega en bandejas que son inspeccionadas antes y después de cada comida. Los guardias revisan que no haya roto ningún pedazo de plástico o metal que pueda convertir en un arma. Revisan que no haya escondido nada. Revisan todo, siempre. Fuera de su celda, el complejo está equipado con 1400 puertas de acero controladas remotamente, detectores de movimiento en cada pasillo, cámaras que lo observan las 24 horas, y en el centro de control hay un botón rojo, un botón de pánico. Si alguien lo presiona, todas las puertas del complejo se cierran al instante. Nadie entra, nadie sale. Alrededor del perímetro exterior hay cercas de 4 metros de altura, coronadas con alambre de púas, patrullas armadas que recorren el área constantemente, y 12 torres de vigilancia equipadas con francotiradores. Si alguien, de alguna manera, lograra salir del edificio, tendría que cruzar un campo abierto bajo la mira de rifles de precisión. Es un diseño perfecto para eliminar cualquier posibilidad de fuga. Pero lo que realmente hace que ADX sea insoportable no es solo el aislamiento físico, es el aislamiento psicológico. El Chapo no puede recibir visitas de su familia, no puede abrazar a sus hijas gemelas, no puede hablar con su esposa, Emma Coronel, quien fue arrestada y sentenciada en Estados Unidos por conspiración para distribuir drogas. Solo puede escribir cartas a su madre y hermanas, cartas que son leídas, revisadas y censuradas antes de ser enviadas. En una de esas cartas, el Chapo escribió algo desgarrador. Dijo que sufre dolores de cabeza todos los días, que no ha visto el sol ni respirado aire fresco desde que llegó a Estados Unidos, que lo torturan 24 horas al día, y aunque sus abogados han intentado argumentar que las condiciones son inhumanas, los tribunales estadounidenses no han mostrado simpatía, porque para ellos el Chapo no es una víctima, es un criminal que causó la muerte de miles de personas. Dentro de ADX hay diferentes niveles de seguridad. La mayoría de los reclusos están en la población general, que ya es extremadamente restrictiva, pero luego está el bloque H. Ahí es donde mantienen a El Chapo, un área de vigilancia intensiva donde cada movimiento es monitoreado, donde los guardias pueden acosarlo a cualquier hora del día o de la noche, donde no hay descanso real. Y luego está el rango 13, la zona más aterradora de ADX. Ahí es donde están los peores de los peores, los que han demostrado ser completamente incontrolables. Terroristas como Ramzi Youssef, quien fue condenado por el atentado al World Trade Center en 1993 y por planear explotar 12 aviones en 48 horas. Asesinos como Thomas Silverstein, uno de los hombres cuyo crimen llevó a la creación de ADX en primer lugar. El Chapo no está en el rango 13, todavía, pero si alguna vez causa problemas, si alguna vez intenta algo, ese será su destino final. Y en ese lugar la vida es incluso más infernal de lo que ya es. Ahora bien, aquí está la parte más inquietante. A pesar de todas estas medidas extremas, ha habido asesinatos dentro de ADX. 21 de abril de 2005, 2 reclusos, Sylvester Rivera y Richard Santiago, golpearon y pisotearon hasta la muerte a Manuel Torres, un miembro de alto rango de la mafia mexicana, todo capturado en cámara. Y a pesar de haber cometido un asesinato dentro de la prisión más segura del país, no fueron ejecutados, simplemente permanecieron en ADX. Desde entonces ha habido 8 suicidios dentro de esas paredes. 8 hombres que prefirieron la muerte antes que seguir soportando esa existencia. Y eso ha llevado a críticas masivas sobre si ADX realmente es humano o si es simplemente tortura legalizada. En 2012, 11 reclusos presentaron una demanda colectiva contra la Oficina Federal de Prisiones. Alegaron abuso crónico y falta de atención médica adecuada para aquellos que sufrían enfermedades mentales. Argumentaron que el aislamiento extremo estaba destruyendo sus mentes, que algunos hombres ya no podían distinguir entre la realidad y la locura. Y en 2020, un magistrado británico se negó a extraditar a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a Estados Unidos. ¿Por qué?
porque el magistrado determinó que si Assange era enviado a América, probablemente terminaría en ADX bajo medidas administrativas especiales, y eso, según el juez, equivalía a tortura. Eventualmente, Estados Unidos prometió que Assange no sería enviado a ADX y la extradición fue aprobada, pero el hecho de que un juez haya considerado ADX como una forma de tortura dice mucho sobre ese lugar. Entonces, ¿hay alguna esperanza para el Chapo? ¿Alguna posibilidad de que algún día salga de esa celda? Técnicamente, sí, pero es casi imposible. La primera opción sería demostrar un comportamiento excepcional durante años. Dentro de ADX hay 2 unidades donde los reclusos pueden caminar libremente e interactuar con otros prisioneros en su rango, pero para llegar ahí tienes que ganártelo. Y si continúas demostrando buen comportamiento, existe la posibilidad de ser transferido a una prisión de menor seguridad, pero hablamos de décadas, y para alguien como el Chapo, que ya es un anciano, eso es prácticamente imposible. La segunda opción sería apelar su condena. En enero de 2022, su equipo legal intentó anular el veredicto argumentando que hubo irregularidades en el jurado. Alegaron que los jurados fueron expuestos a información que no fue admitida como evidencia durante el juicio, incluidas acusaciones de que el Chapo drogaba y violaba a niñas. Su defensa argumentó que esto contaminó el veredicto y que debería haberse declarado un juicio nulo, pero el tribunal no lo compró. La condena fue confirmada. La tercera opción, y la más descabellada, sería que México intercediera. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido que consideraría solicitar el regreso del Chapo a México por razones humanitarias. Argumenta que la tortura psicológica que está sufriendo en ADX es inhumana, pero Estados Unidos no va a enviar a El Chapo de vuelta a México. No después de que escapó 2 veces, no después de todo lo que hizo para atraparlo, nunca. Y aquí está la verdad más amarga. Incluso si el Chapo muriera mañana, el cártel de Sinaloa seguiría existiendo, seguiría traficando drogas, seguiría matando, seguiría corrompiendo, porque el cártel no es un hombre, es una estructura, una red, un sistema que sobrevive sin importar quién esté al mando. Después de la captura de El Chapo, el cártel se dividió en facciones, una liderada por Ismael El Mayo Zambada, su socio de toda la vida, y otra encabezada por sus hijos, conocidos como los Chapitos. Ambas facciones continúan operando con la misma eficiencia brutal que antes. Controlan rutas marítimas, túneles transfronterizos, redes de distribución en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York. El imperio que el Chapo construyó sigue vivo, y mientras tanto, en Florence, Colorado, Joaquín Guzmán Loera pasa sus días viendo televisión censurada, escribiendo cartas a su familia y caminando en círculos dentro de un hoyo de cemento. Ya no es el hombre que una vez fue, ya no es el capo que escapó de lo imposible, ahora es solo un prisionero más. Un nombre en una lista, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Es esto justicia o es venganza, es castigo o es crueldad disfrazada de ley? Porque independientemente de lo que el Chapo haya hecho, y créeme, hizo cosas horribles, hay algo profundamente perturbador en encerrar a un ser humano en una caja de cemento durante décadas y llamarlo justicia. Al final, el Chapo probablemente morirá en esa celda, solo, olvidado por el mundo exterior, y cuando eso suceda, será solo otra estadística, otro criminal que pagó su deuda con la sociedad, pero su leyenda vivirá para siempre, porque en México, para muchos, el Chapo no es un villano, es un héroe, un hombre que vino de la nada y construyó un imperio, un Robin Hood moderno que construyó iglesias, pavimentó carreteras y dio empleo a miles, un rebelde que desafió al gobierno y ganó, durante un tiempo al menos. Y esa es la verdad más oscura de todas, que mientras existan hombres dispuestos a arriesgarlo todo por poder y riqueza, siempre habrá otro, el Chapo, otro imperio, otra caída, otro ciclo interminable de violencia y justicia, porque al final la guerra contra las drogas no se gana encerrando a un hombre en una celda, se gana cambiando el sistema que crea a hombres como él. Pero por ahora, el Chapo está donde Estados Unidos quiere que esté, enterrado vivo en el lugar más seguro del planeta, un fantasma de lo que una vez fue, un monstruo domado, un imperio destruido, y en esa celda de 2 metros por 3 metros, su historia llega a su fin.
no con gloria, no con redención, solo con silencio.